A continuación, y antes de dar paso al lunch, va a tomar protagonismo el Big Data, cómo analizar un mundo en constante cambio. Para ello van a ser los ponentes de este tema don José Felipe Ortega, investigador y director académico del Máster en Data Science de la Universidad Rey Juan Carlos, y don Manuel Lorenzo, Head of Technology and Innovation de Ericsson. Cuando quieran. ¿Se encuentran en sala? Sí. Pues mientras se incorporan, aprovecho para despedirme de ustedes porque seguiré el transcurso de esta conferencia desde abajo. Agradecer nuevamente a Isaka que haya contado con la revista Red Seguridad y felicitarles y darles la enhorabuena por esta interesantísima conferencia y por lo impecable de su organización. Muchas gracias. Tienen la palabra. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Felipe Ortega, soy investigador y director académico del Máster en Data Science de la Universidad Rey Juan Carlos. Y bueno, pues como pueden ver, la motivación principal de la presentación de hoy es intentar hablar un poco dentro del Big Data, que es un tema que está bastante de moda, de las tecnologías que nos permiten analizar no solo volúmenes de datos complejos, sino datos que están en constante movimiento, en constante cambio. Para empezar, había incluido un vídeo que creo que desde realización me van a pasar para intentar contextualizar un poco la temática que pretendo presentarles. Este es un sistema de visualización de datos creado por la empresa rusa Kaspersky. Existen varios, seguramente muchos de ustedes les resultará familiar, que permite visualizar en tiempo real todas las posibles amenazas y vulnerabilidades de seguridad que se están produciendo en cada parte del mundo. ¿De acuerdo? Esto en realidad es un vídeo, es lo que ocurría ayer por la tarde, pues, cerca de las 4, ¿de acuerdo? Cuando grabé el contenido. Pero digamos que nos da cuenta precisamente del mundo en el que estamos inmersos, un mundo que está en constante cambio, en el que necesitamos analizar datos conforme los procesos van ocurriendo, conforme las acciones van teniendo lugar, conforme vamos captando información acerca de esos procesos, de manera que podamos entender qué está ocurriendo y tomar decisiones al respecto. Dentro del análisis de Big Data tenemos dos paradigmas importantes para procesado de datos, para construir este tipo de sistemas que nos permiten procesar y analizar datos, que son los que se utilizan en la actualidad. Las dos ideas o metáforas que a mí me gusta utilizar para explicar cada uno de ellos es, para el caso de procesado por lotes, podríamos imaginar que estamos en una tienda de especias o estamos en una tienda de caramelos, por ejemplo, en donde tenemos todos los datos que van cayendo en sacos que tenemos ahí a nuestra disposición, siempre que queramos, preparados para poder ser analizados, para poder aplicarles nuestras tecnologías y algoritmos y métodos estadísticos con los cuales poder extraer información de los mismos. Ese es un paradigma que ha sido bastante clásico y que es el que tradicionalmente se ha venido utilizando, pues pongamos que desde los últimos 20, 30 años para acá. Sin embargo, ya digo que en el contexto actual nos encontramos con un paradigma muy diferente, que es el que llamamos el de procesado de flujos de datos o de streaming de datos. El streaming de datos se parece más a la situación que nos podríamos encontrar en un restaurante de sushi. Es la que tenemos a la derecha, la imagen que tenemos a la derecha, un restaurante de comida japonesa en donde el cocinero va creando platos que va poniendo encima de una cinta transportadora y que van pasando delante de los comensales. Entonces, si nosotros estamos interesados en algún plato, pues más vale que lo cojamos, porque si no, probablemente la cinta habrá pasado ya
y no podremos volver a tener la oportunidad de consumirlo, ¿de acuerdo? Con los datos en streaming pasa exactamente lo mismo. Son datos que están ocurriendo en tiempo real y que pasan por delante de nosotros y que si perdemos, en muchos casos ya no tenemos la oportunidad de volver a recuperarlos. ¿De acuerdo? Con lo cual, esto genera una serie de retos importantes desde el punto de vista tecnológico y de implementación que debemos superar. Lo más importante, además, no solo es entender que los datos en streaming dentro del Big Data ocurren a una cierta velocidad, es decir, que van pasando por delante de nosotros, sino que además tienen fecha de caducidad. Es decir, si estos datos están ocurriendo en este momento, yo necesito analizarlos lo más rápido posible para poder extraer el valor y el conocimiento de esos datos y tenerlo disponible ya. No me vale tenerlo disponible, ese conocimiento, esa información procedente de esos datos, dentro de una hora o ni siquiera dentro de 2 horas. Pensemos, por ejemplo, en un sistema en tiempo real, un metabuscador de Internet en el que un montón de usuarios están metiendo consultas, pues, por ejemplo, acerca de hoteles, detalles de viajes, etc. No podemos asumir que alguien va a estar esperando delante de una pantalla 5 minutos o 10 minutos esperando los resultados, ¿de acuerdo? Porque se te van a marchar. Igual que tampoco podemos asumir que cuando estamos analizando datos de seguridad de una red y se produce una vulnerabilidad, seguramente no podemos responder a ella dentro de 1 hora o dentro de 2 horas, porque alguien ya se habrá colado en nuestro sistema y habrá tenido oportunidad de hacer bastantes cosas perniciosas que no debería estar haciendo por allí dentro. Así que necesitamos tecnologías que nos permitan que nos doten de la capacidad de poder analizar esos flujos de datos conforme los vamos teniendo disponibles en nuestros sistemas. Las 2 tecnologías primordiales que en la actualidad nos permiten hacer eso son estas 2 que pongo aquí. La primera es Spark y la segunda es Flink. Los 2 son proyectos de software libre, los 2 son proyectos que están dentro de la comunidad de Apache. Y son proyectos relativamente maduros y que ya empiezan a estar bastante estandarizados y generalizados dentro de la industria en muchos sectores. Las características más importantes que definen cada uno son las que pongo ahí. En el primer caso, en el caso de Spark, en realidad nos encontramos con una tecnología que fue creada originalmente para analizar datos por lotes, como he explicado antes, es decir, lagos o conjuntos de datos estáticos, pero que se ha reinventado de manera que podamos utilizar el mismo motor para ir analizando microlotes de datos que van llegando procedentes de un streaming y que se los vamos pasando al mismo motor de análisis. Las principales ventajas que tiene esto desde el punto de vista de implementación es que, sobre todo, el rendimiento que podemos esperar de este tipo de sistemas es completamente uniforme independientemente de cuál sea el lenguaje de programación que estemos utilizando para implementarlo. Por ejemplo, Spark actualmente admite varios lenguajes de programación, incluyendo Scala, que es un lenguaje nativo, Java y Python, que es bastante frecuente en muchos sistemas de información para despliegue en sistemas en producción. Y tener un rendimiento uniforme, la verdad es que facilita mucho la vida desde el punto de vista de calcular el rendimiento esperado que podemos obtener de este tipo de sistemas. Por el contrario, como alternativa también tenemos Flink, que en el primer caso no lo he comentado, es una tecnología de origen americano, de la Universidad de California en Berkeley. En el caso de Flink es una tecnología europea, de la Universidad Técnica de Berlín, y está orientada, esta sí, a análisis de streaming de datos verdaderamente en tiempo real. Es decir, cada vez que nos llega un dato nuevo, yo lo puedo meter en el algoritmo, puedo recomputarlo y puedo obtener resultados inmediatamente actualizados. Esto además es muy potente desde el punto de vista, por ejemplo, de análisis de tráfico de comunicaciones o análisis de tráfico de red o sistemas de información, porque también nos permite, por ejemplo, tener un modelo de datos diferente por cada uno de los canales, por cada uno de los streams de datos que estemos analizando. Es decir, podemos llegar a personalizar o individualizar los modelos para cada uno de los subsistemas, para cada uno de los programas o para cada uno de los individuos, de los clientes que estemos analizando en este sistema, lo cual es verdaderamente muy potente porque podemos personalizar esos algoritmos o esos análisis para cada caso particular.
El paradigma entonces que nos proponen, tomando como ejemplo Spark, este tipo de sistemas, es que nosotros podemos tener una serie, un conjunto de datos de entrada, que son los que pueden ver a la izquierda a través de diversas tecnologías de adquisición de datos. Nos pueden llegar de colas de mensajes, por ejemplo, un caso muy habitual con otro proyecto de Apache llamado Kafka. También datos, por ejemplo, de redes sociales, de un montón de fuentes de datos distintas que vamos a pasar a un motor de análisis de datos, de flujo de datos, para después poder volcar la información en bases de datos, en dashboards de visualización, como el que hemos visto al principio de la presentación, para poder interpretar esos resultados y ganar conocimiento. El ejemplo que a mí me gusta utilizar para entender un poco exactamente cómo funciona este tipo de sistemas es que se parece mucho a la situación en la que nos encontramos dentro de un avión comercial cuando estamos viendo una película, cuando cada uno de los pasajeros está viendo una película. Si imaginamos que cada uno de estos trabajos de análisis fuese un pasajero, lo que ocurre es que vamos a tener la capacidad tecnológicamente de poder almacenar una cierta cantidad de ese flujo de datos, de esa información que nos va viniendo en un buffer de entrada, como si fuera una película, que cada uno de esos trabajos va a poder visionar, ¿de acuerdo? Va a poder procesar y analizar por separado. Cada uno de ellos puede trabajar con una película por separado, pero lo importante es que cuando le damos al play ya no hay vuelta atrás, ¿de acuerdo? Los datos van pasando y tenemos que procesarlos sobre la marcha. Tendremos un cierto backup histórico de información que vamos a poder almacenar, pero con un cierto límite, porque evidentemente no podemos almacenar la historia completa. ¿De acuerdo? En general, entonces, nos encontramos hoy día ya en una situación en donde, desde el punto de vista tecnológico, podemos construir sistemas que nos permiten analizar datos en tiempo real y, además, grandes volúmenes de datos y, además, datos que tienen una dimensionalidad muy alta, muy ricos, descritos por muchas características. Sin embargo, todavía tenemos retos, por supuesto. El principal reto desde el punto de vista algorítmico, desde el punto de vista estadístico, en el que trabajamos en algunos proyectos de la universidad, es precisamente adaptar los algoritmos que ya conocemos, por ejemplo, de aprendizaje máquina o, por ejemplo, de minería de datos, de data mining, para que puedan funcionar en este tipo de entornos. Estos algoritmos normalmente fueron creados hace muchos años en un contexto en el que los datos no eran dinámicos, en el que los datos no pasaban por delante de nosotros, siempre los tenías ahí, disponibles para poder analizarlos en cualquier momento. De manera que, per se, no están pensados para ese tipo de entornos. Si quieres que funcionen este tipo de entornos, tienes que rediseñarlos completamente de base. Entonces, parte del trabajo que se está realizando ahora mismo desde el punto de vista de innovación y de investigación está precisamente enfocado en eso, en intentar convertir muchos de estos algoritmos en versiones que puedan funcionar en entornos distribuidos, en entornos que permitan analizar flujos de datos en tiempo real. Como he dicho, también otro foco importante consiste en la personalización de los modelos, es decir, en poder tener para cada tipo de datos, para cada tipo de sistema, para cada individuo que yo estoy analizando, un modelo particular que permita caracterizar su comportamiento y obtener información valiosa del mismo. Podemos pensar, por ejemplo, en sistemas de recomendación masiva que nos permitan analizar la información de cada cliente en tiempo real. Y, como resultado, eso nos dará la capacidad para poder crear sistemas de soporte, de ayuda a la toma de decisiones que puedan verdaderamente disparar actuaciones en tiempo real, que puedan tomar medidas incluso sin intervención humana, siempre que hayan detectado algún tipo de anomalía a la que deban dar respuesta. Por tanto, desde el punto de vista tecnológico, y ya comenzamos desde el punto de vista algorítmico a estar en situación de poder crear verdaderamente sistemas muy potentes, tremendamente potentes. Lo que, ya concluyo, nos debe llevar también a pensar acerca de los aspectos éticos que esto tiene. ¿De acuerdo? No sé si en general a los asistentes les resulta más o menos familiar esta serie norteamericana de televisión. Les resumo muy rápidamente. La trama, en general, consiste en un hacker extraordinario, que es ese señor de gafas que está en el centro de la imagen,
que después de los ataques del 11S decide aliarse con un multimillonario, dueño de una compañía tecnológica, para crear una máquina que sea capaz de analizar a todas las personas y a todo lo que está ocurriendo a su alrededor. ¿De acuerdo? Una especie de sistema omnisciente que pueda verlo todo, analizarlo todo y detectar, o ese es el objetivo, amenazas para la seguridad nacional, pero que como lo está viendo todo, también detecta pequeñas cosas, pequeños delitos que pueden involucrar a la gente normal, ¿de acuerdo? A la gente corriente y que se pueden considerar irrelevantes desde el punto de vista de la seguridad nacional. Detrás de esa trama, constantemente, se menciona en la serie un trasfondo ético que se resume en la frase: si la gente conociera lo que hemos creado aquí, probablemente se aterrorizarían y nos pedirían apagar la máquina, que es como llaman a este sistema. ¿De acuerdo? El problema es que ahora ya somos capaces de crear este tipo de máquinas. Ya somos capaces de, con la tecnología y con algoritmos, crear sistemas que son capaces de verlo todo, de analizarlo todo, pormenorizadamente, individualizadamente, y crear modelos que sacan información de los mismos en tiempo real de un montón de fuentes de información diferentes, de un montón de fuentes de datos distintas. Por tanto, lo que quiero resaltar aquí, mejor dicho, es que desde un punto de vista ético también debemos tener un compromiso, tanto los profesionales que creamos este tipo de sistemas como los que lo utilizan, por ejemplo, los profesionales de seguridad y de auditoría, a la hora de saber qué límites tenemos que imponernos para saber que probablemente no porque lo podamos construir o porque seamos capaces de ver cosas tenemos que hacerlas necesariamente, sino que también, por ejemplo, tenemos que plantearnos cuáles son los derechos desde el punto de vista de privacidad de los ciudadanos que debemos respetar y que no debemos sobrepasar nunca. ¿De acuerdo? Bien, con esto llego al final de mi presentación y ahora les dejo con Manuel Lorenzo, que también les va a introducir una parte muy importante dentro del análisis de Big Data, que tiene que ver con unos sistemas que seguramente también conocerán muy bien, que son los sistemas de redes definidas por software y de funciones virtuales de red. Gracias. Muy buenos días, gracias por la invitación. Encantado de seguir tras el profesor, que ha abundado en el qué y en el cómo, en el por qué y el para qué. Vamos a contar un poquito y compartir con todos vosotros una visión que tenemos realmente muy encauzada en la evolución de las redes de telecomunicación hacia la automatización, con lo cual es súper relevante, y era tu último punto en la presentación, sistemas de decisión basados en información. Muy bien. En general hablaré de real-time, data-driven, es decir, no solo data-driven, sino basado en real-time, engarzando con lo que se ha comentado. Me vais a dejar que en un primer momento, ¿vale?, ponga el contexto en cómo hemos ido cambiando el vocabulario en este mundo de Big Data y Analytics en los últimos 5 años, desde las 3 Vs hasta las 3 As. Es adecuado, es preciso y es actionable. Se puede actuar sobre ello, que es el momento en el que estamos haciendo la transferencia ya de la tecnología base y fundamental que necesitamos, todas estas herramientas como las que hemos visto, a la aplicación de negocio masiva, no solo en algunos casos. En general, hoy quiero hablar primero, y antes de entrar en Zoom, en el tema en cuestión de automatización en tiempo real, quiero comentar también las oportunidades en general que hay en la industria de telecomunicación de aplicar Analytics y pasar a continuación a ello en el reto de los 15 minutos. Aquí todo es real time, es proceso de streaming y lo haré lo mejor que pueda para el tiempo que tenemos. Muy bien, nuestra investigación de mercado nos dice que los 3 aspectos clave en los que hay espacio para mejorar y oportunidad para capitalizar en el sector de las telecomunicaciones es en la experiencia de cliente, lo primero, realmente mejorar basado en información y analytics la experiencia de clientes. Hay un espacio interesante, sobre todo con la transformación de redes actual y de clouds, en la eficiencia de esos sistemas. Y, por supuesto, y aquí el espacio es infinito, conseguir crecimiento de negocio precisamente por la capacidad de analizar y aplicar el aprendizaje sobre los datos que cursa
estas organizaciones, que son operadores móviles, que tienen realmente una mina en sus manos, se sientan sobre ella. Muy bien, detallando un poquito cada una de ellas y muy brevemente sobre experiencia de usuario, el reto principal es segmentación, más y más. No es solo un reto de esta industria, sino de casi todas las industrias que están en proceso de digitalización. Comprender mejor la experiencia de usuario, comprenderla de verdad. Llegar a resolver problemas antes de que ocurran. Esto tiene que ver mucho con la capacidad de predicción. Y preparar las redes y los sistemas para las demandas futuras, tanto real-time como no real-time, es decir, para actuar ante situaciones de preemergencia como para procesos de planificación que son muy complejos. En el segundo capítulo, en el de la eficiencia, podemos comentar, enganchando con lo anterior, la prevención y mitigación de problemas, realmente estar enfocando la optimización, no solo optimizando, sino sabiendo qué optimizar. Aplicar el principio del 20-80. Hay algunos aspectos que nos tiene que decir nuestros propios datos cuáles son los más importantes y ir a ellos para conseguir el 80% de los beneficios. Y en general, tener en control los recursos, no tener ningún espacio desperdigado donde la digitalización no llega. Y el tercer punto que estaba comentando, en la tercera gran área de oportunidades, es el crecimiento. Obviamente, esto es sobre innovación, esto es para crear nuevos modelos de negocio para estos agentes de la industria. Es fundamental entender el uso de los datos de terceros y ayudarles a que los usen también en ese contexto y, sobre todo, descubrir no nuevos clientes ni fidelizar los que ya tengo, sino abrir a nuevos segmentos de clientes. Entonces, estas tres grandes direcciones es lo que dice nuestro Market Research y ataca nuestro portfolio en colaboración con un ecosistema de partners en estos momentos. Ahora, yendo más en el grano de la enorme evolución que estamos sufriendo ahora mismo, tanto por el camino de Internet of Things como el de 5G y la gran intersección que hay entre ambas tendencias, nos vemos en este contexto que compartimos en el megasector de la industria de ICT, de la convergencia, la no posibilidad de separar la movilidad, la banda ancha y la nube. Y cómo estamos en un momento de transición completo donde hay que romper las reglas anteriores, que ya no nos valen, y crear unas nuevas. Y creo que tanto Analytics es un factor fundamental de despegar en esa curva otra vez hacia arriba. Nosotros, en lo que trabajamos todos los días, para ser muy francos, en Ericsson, en nuestros clientes, en nuestros competidores, en nuestros partners, lo que estamos haciendo en general es convertir una misma red física en una abundancia de redes virtuales especializadas y seguras, para personas distintas y para empresas distintas. Sobre todo en el cambio de 4G a 5G, que no es solo un N+1, es realmente enfocarse en muchísimas empresas, muchísimos sectores industriales en el proceso de digitalización. Y esto se dice muy rápido y también se puede hacer. Hay que hacerlo, y hay que hacerlo con unas garantías. La de la seguridad es la primera. Bueno, desde un punto de vista de construcción, de ingeniería, si quieren, por lo menos tenemos que hacer tres grandes actividades. Consolidar todos los sistemas de red, tener una capacidad de que sean comunes, homogéneos. Automatizar, que es el tema al que estoy llegando, y la capacidad de exponer datos internamente y a quien sea necesario para conseguir de esto una realidad. Muy bien, y podemos hablar de tecnología muchísimo. Es un placer, trabajamos en un laboratorio conjunto con Felipe y con su gente. Hemos tenido durante mucho tiempo investigación bastante profunda, propiedad intelectual, en todos estos temas, pero al final el factor es el humano y el psicológico. El verdadero cambio de paradigma no es tener la herramienta, es pasar a cambiar para usarla. Y realmente tenemos procesos que son muy intensivos en recursos humanos, muy intensivos en costes, y tenemos que pensar que podemos realmente y debemos pasar como industria, por el futuro de nuestra industria, para ser competitivos, debemos pasar de enfoques manuales, concienzudos, enormemente largos, a enfoques mucho más automatizados. Tenemos que pasar de intentar predecir todo lo que va a pasar a actuar para lo que vaya a pasar. Estar abierto a esa sorpresa y estar preparado para gestionarla. Y, por supuesto, pasar de que doy empujones de automatización a que hago un proceso continuo de automatización. Es el departamento de automatización, ¿no? El que puede llevar a cabo todo esto. Una disciplina, una organización, un fondo de trabajo. Muy bien, dicho eso, hablamos nosotros del círculo virtuoso en el que podemos empezar a conseguir esto. Vamos a empezar por las fuentes de datos de tiempo real que generan la inmensidad de sistemas de red y de data centers que tienen operadores como son nuestros clientes.
el procesamiento que tienen que hacer, que fundamentalmente es en tiempo real, para reaccionar también en tiempo real, y sobre todo poner en valor y poner en el marco la importancia de los sistemas de políticas, de reglas de negocio, que se puedan nutrir realmente de esa información en tiempo real y actuar en tiempo real. Curiosamente, nuestros sistemas y los sistemas que están viniendo en general en el mundo IT, en el mundo de telecomunicaciones, tienen muchísimas palancas de actuación. Y hay una especialmente importante ahora, que es la programabilidad de las redes. Con Software Defined Networking podemos hacer plastilina con cualquier red y lo podemos hacer cuando queramos. Hay que saber para qué y hacerlo con cuidado, pero es un potencial que nunca hemos tenido hasta ahora, que suponía procesos de meses de espera para una replanificación de una red. De manera que si actuamos y modelamos la plastilina como queramos de cómo funciona esa red, conseguimos esas rodajas de redes virtuales que necesitan los clientes para lo que de verdad pagan, para lo que de verdad les interesa y les da valor, y otra vez se genera un nuevo estado de red, un nuevo estado de uso, un nuevo estado de satisfacción de los usuarios que conocemos y en tiempo real volvemos a aplicar para seguir optimizando esta máquina. Entonces, ambicioso, sí, necesario, sí, va a ocurrir también. Podríamos haber dicho esto hace 5 años y lo decíamos, pero realmente hoy el potencial y el avance que ha tenido una serie de iniciativas en el mundo Analytics nos permite no preocuparnos hoy tanto de la parte de Analytics, que tiene retos muy grandes, por supuesto, pero muchísimo más en la parte de decisión y en la parte psicológica de adopción de todo esto. Bueno, voy a ir culminando en 2 minutos. Todas estas áreas que conocemos todos los que estamos aquí sentados son susceptibles de procesos de automatización bastante intensos, regulación, seguridad, optimización de costes, SLAs y, por supuesto, todas las variables de cloud y de computación, de elasticidad, flexibilidad, escalabilidad. En general, nosotros vamos encontrando caso detrás de caso en esa transformación ciclos como este, en el que no tenemos que reaccionar ante un reto específico en un momento dado, eso es simplemente actuar como el modelo clásico, sino interpretar qué está pasando y en base a eso establecer unos niveles de actuación para unas gamas de situaciones de seguridad, por ejemplo, y controlar eso según el SLA que tiene cada cliente. Esto es posible, esto es posible. Y los que hagan esto creo que tendrán una ventaja competitiva sobre los demás. Bueno, llegando simplemente al resumen de esto, estamos hablando mucho más de casos de uso, pero sobre todo mucho más de la necesidad de tener una plataforma común, un ecosistema que junte esa posibilidad de automatización con el gran ecosistema que ya tenemos de innovación en tecnologías de Analytics. Y ese es fundamentalmente el mensaje que quería decir. Todo está ahí puesto para hacerlo y, bueno, me lo puedo pasar esto. Nosotros tenemos una trayectoria de hacer esto, de hacer muchos sistemas ad hoc de procesamiento en tiempo real para funciones concretas. También tenemos nuestra transformación de hacerlo más general para uso para el momento de transformación hacia 5G. Y con eso quiero terminar y, sobre todo, abrir un turno para preguntas que estamos encantados de coger. ¿Hay más hambre que preguntas? Muy bien, en cualquier caso estaremos por aquí y encantado de haber estado en este foro. Muchas gracias. Sí. Está muy bien. Bueno. Muchas gracias. Bueno, ya hemos terminado la primera fase de la mañana. La verdad que ha sido bastante interesante, por lo menos esa es mi opinión. Quizás de padre de la criatura no sea muy... Bueno, hemos empezado con Luis Jiménez del Centro Criptológico Nacional, donde lo que nos ha comentado es que las vulnerabilidades siguen siendo las mismas. Lo que ha cambiado son las amenazas, que ahora sí que son industrializadas. Después hemos estado hablando en la mesa que ha dirigido Eulen sobre el futuro de la seguridad corporativa, en que han puesto mucho foco que la seguridad depende mucho de tus proveedores, que los midamos y que el prevenir, detectar y corregir debe estar en el by default de nuestras instituciones. Gestionar los proveedores, nos contaba EY. Ahí hablaban ya de las agencias de calificación de proveedores. Yo creo que es una muy buena idea y que nos da una visión, digamos, distinta de cómo es la seguridad, ¿vale? Que no es subjetiva. Las tendencias de la auditoría con Auren, donde hemos visto que nuestros colegas, los auditores financieros, necesitan de los auditores tecnológicos y yo diría y viceversa.
o bien trabajamos en equipo o tenemos unos perfiles mixtos. Después hablamos de la transformación digital, del auditor en la transformación digital, y yo quedaría con la frase de hay que dar confianza a nuestros stakeholders. Yo creo que es la parte más importante. Y después, en esta última parte que hemos hablado del Big Data y del Streaming Data, lo importante es tener la capacidad de tratar ese dato en online, que se está generando en ese instante, que solo tiene sentido tratarlo en ese instante y tener unos sistemas que sean capaces de tratarlo y tomar decisiones en online. Vamos ahora a comer y a las 15:20, por favor, volvemos. ¿Vale? Intentemos ser puntuales para ver si tenemos, para poder hacer preguntas y demás. Muchas gracias. Hasta ahora.